Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, en esta semana vamos a continuar con el estudio de nuestra primera unidad. Estamos trabajando en este mes lo que es el desarrollo capitalista en el mundo. Bueno, en la temática del día de hoy vamos a desarrollar lo que fue el socialismo utópico y en las primeras luchas obreras que vamos a tomar en cuenta. Para empezar, vamos a enfocarnos en lo que creo que es lo más fundamental. Vamos a empezar con lo básico del socialismo utópico. La base del socialismo utópico prácticamente nos tiene como base lo que es la opinión pública. Prácticamente la opinión pública es el debate realizado en los medios de comunicación masivo sobre cuestiones que interesan a la población en general. Obviamente que es un fenómeno propio de las sociedades modernas en ese tiempo conformadas por los famosos ciudadanos. En el siglo XIX, gracias a la difusión de la prensa y de diversos tipos de medios impresos, el comentario sobre las cuestiones políticas se hizo cotidiano, obviamente enfocándonos en las reformas sociales, económicas y políticas. En ese contexto, nosotros vamos a analizar al socialismo utópico como tal. Bueno, en la primera mitad del siglo XIX, varios filósofos y pensadores inspirados en los valores de la libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa propusieron reformas sociales. El objetivo general de estos intelectuales era corregir problemas generados por la desigualdad y la injusticia social del famoso capitalismo. Los principales socialistas utópicos fueron Claude-Henri de Saint-Simon, que propuso un gobierno de científicos que oriente el capitalismo hacia el progreso. Comprendía que en la sociedad habían dos clases, la clase industriosa, compuesta por los buenos empresarios, los comerciantes y los obreros, y la clase ociosa, que vivía del trabajo de la primera y que se componía de burócratas y vividores. Charles Fourier sugirió organizar la sociedad agrupando a las personas en comunidades llamadas falansterios, cuyos integrantes compartían capital, trabajo y talento para convivir de manera libre y fraterna. Tenemos también a Robert Owen, que propuso la organización de cooperativas de trabajo en las cuales se aboliera la propiedad privada y lo que es el dinero. Estos planteamientos de estos pensadores fueron incluidos dentro del socialismo utópico por Engels y Marx, quienes consideraron que se sustentaban en idealizaciones imposibles de plasmar. En ese contexto de socialismo surge lo que es la aparición del sindicalismo obrero. En un antecedente general, antes de los sindicatos modernos, fueron los gremios. Recordemos que los gremios eran trabajadores que pertenecían a un grupo, esto en la Edad Media, y estas organizaciones agrupaban a trabajadores del mismo oficio y regulaban el ejercicio de sus labores respecto a su calidad de productos, los salarios y el proceso de aprendizaje. Más adelante surgen los sindicatos, que nacieron en respuesta a los problemas planteados por la explotación obrera en las fábricas, en ese momento llamadas las fábricas capitalistas. Los primeros sindicatos surgieron en Gran Bretaña, conformados por obreros de una misma especialidad, obviamente que tenían que vivir en una misma ciudad o pueblo. Su propósito era demandar mejoras en las condiciones laborales y salariales, además de socorrer a los trabajadores en situaciones de enfermedad o en caso de que estuvieran en algún problema médico. Ahora, la persecución gubernamental a este movimiento sindical se hizo prácticamente a varios líderes y prácticamente ahí se establece por primera vez el término de la huelga, que fue como una protesta colectiva, aunque sí era peligrosa porque prácticamente se despedía bastante a los obreros que entraban en ese paro. Bueno, antes de 1864 se organizaron varias federaciones internacionales de sindicatos. Una de las más importantes fue la primera internacional. En ella participaron principalmente sindicatos británicos, franceses, además de algunos pobladores de Alemania y Estados Unidos, obviamente que tiene que ver con el famoso sindicalismo, que bueno, estamos analizando. En ese contexto vamos entrando un poquito más y vamos a analizar ya en la segunda mitad del siglo XIX. Se vieron dos corrientes revolucionarias e incluso anticapitalistas que prácticamente se introdujeron en la política. Uno es el marxismo y el otro es el anarquismo. Bueno, hablando del marxismo, los alemanes en su tiempo, Karl Marx y Engels, realizaron profundos estudios de filosofía, economía, historia y sociología. A partir de este bagaje elaboraron una teoría general sobre el desarrollo social, a la que denominaron materialismo histórico. Y esta base conceptual prácticamente la distingue del socialismo marxista, el que planteaba por los pensadores utópicos. Por ello se conoce como socialismo científico.
Las ideas de Marx y Engels fueron definidas en un libro llamado Manifiesto Comunista, que fue redactado por ambas personas. La teoría marxista se sustentaba en los siguientes puntos. Uno, la evolución histórica de las sociedades estaba determinada por las necesidades materiales, obviamente alimentación, vivienda y otros tipos. Segundo, cada sociedad organizaba la producción de los bienes según la capacidad tecnológica y la manera en que las personas se organizaban para realizar el trabajo. Las formas en que se da esa organización fueron llamados modos de producción. Luego tenemos la lucha de clases, que prácticamente es el motor de la historia. Cuando por alguna causa el modo de producción que caracteriza a una sociedad ya no puede satisfacer sus necesidades de supervivencia, se produce un enfrentamiento interno entre las clases sociales que la componen. Puede ser esclavos contra amos, siervos contra señores, feudales, proletarios contra burgueses. Y bueno, según el marxismo, escuchen muy bien, el modo de producción capitalista sería eliminado por la revolución proletaria, que establecería una sociedad sin clases antagónicas, la propiedad de los bienes productivos pasaría al Estado y se instauraría una dictadura del famoso proletariado. Bueno, el pensamiento marxista sí influyó decisivamente en los partidos políticos de izquierda y los movimientos populares alrededor de todo el mundo. El siguiente punto es el anarquismo. El anarquismo fue otra de las corrientes de pensamiento político anticapitalista, aunque los pensadores y agrupaciones políticas que se adscribieron a esta línea fueron muy disímiles, es decir, mantuvieron como núcleo común las siguientes ideas. La primera idea, rechazo al Estado y a todo tipo de autoridad, incluyendo la religiosa, como por considerar las formas de tiranía que subyugan a las personas. La libre distribución de riqueza, que obedecería solamente a las necesidades de cada integrante de la comunidad. El anarquismo nació entre los artesanos e intelectuales y no logró la adherencia de los obreros, que claramente se inclinaron hacia el marxismo. Los pensadores anarquistas más destacados fueron el francés Pierre-Joseph Proudhon, que rechazó el orden social que asfixiaba la libertad humana; Mikhail Bakunin, que era radical y extremista, consideró que la desigual distribución de la riqueza era causa de la infelicidad de la sociedad. También conceptó el Estado como origen del capital que oprimía a los obreros. Qué interesante punto. Ahora, el marxismo y el anarquismo sí se aplicó en la política obrera. Un ejemplo, la Asociación Internacional de Trabajadores, creada en 1874, estuvo liderada por marxistas y anarquistas, quienes discrepaban acerca del papel que deberían jugar los sindicatos en la lucha contra el capitalismo. Los marxistas opinaban que los sindicatos debían mantener una lucha en pro de los derechos laborales. Los anarquistas, por su parte, pretendían que los sindicatos lideraran una lucha obrera contra los estados burgueses. Finalmente, la guerra que estalló entre Francia y Prusia en 1870 terminó con demostrar que los sindicatos no se sentían hermanados entre sí, pues los jóvenes proletarios de ambos países acudieron a enrolarse para defender a su patria. Buen término acá. Al final de la guerra permanecieron en París muchos combatientes de origen obrero organizados en milicias. En ese contexto, los obreros no lograron la atención de sus demandas, por lo que instalaron la Comuna de París. Esta fue la primera experiencia de un gobierno revolucionario obrero. En respuesta, el presidente francés envió tropas para reprimir estas famosas insurrecciones. Y en 1889 se reúne una segunda internacional obrera, esta vez de predominancia marxista, y de hecho los anarquistas fueron expulsados de esta organización en 1896. Su principal objetivo fue la implementación de la jornada laboral de 8 horas de trabajo en toda Europa. Y obviamente esto se disuelve en 1916, cuando ya se aproximaba la Primera Guerra Mundial. Y este es un contexto muy interesante a tomar en cuenta. Ahora, vamos a aplicarlo y verlo desde el punto de vista de cómo se aplicó el socialismo y el anarquismo en Latinoamérica. Bueno, vamos a empezar con que las ideas, obviamente tuvimos que hablar de la difusión. Tanto el anarquismo y el socialismo utópico fueron recibidos con entusiasmo por los intelectuales y trabajadores latinoamericanos. La obra de los socialistas utópicos, como Marx y Engels, fue conocida por los intelectuales latinoamericanos. Y gracias a su difusión, fundamentalmente en España, igualmente las ideas en diferentes partes, se dio la inserción y adopción de estos planteamientos. Ahora, nos vamos a basar en los siguientes elementos, de cómo creció el anarquismo y el marxismo. Uno fue el rol que jugó la inmigración europea en países como México, Brasil y Argentina.
Segundo, la adopción de estas ideas que dio lugar a la formación de organizaciones sindicales y los famosos partidos políticos. Y también los pensadores latinoamericanos las enriquecieron, es decir, aportaron y expandieron este tipo de ideas. Entonces, de esa manera nos damos cuenta cómo fue absorbida las ideas en Latinoamérica. Y en ese contexto, en Latinoamérica se organizaron sociedades de socorros mutuos, también llamados mutuales. Desde las primeras décadas, muchas de ellas recibieron el apoyo eclesiástico y algunas fueron utilizadas como sustento de sus gobiernos por los caudillos políticos. Los primeros sindicatos surgieron a fines del siglo XIX en México, Brasil y Argentina con diferentes rasgos. Por ejemplo, en México se registró la primera organización de este tipo, se formó el Círculo de Obreros. La organización difundía varios textos referidos a derechos laborales y también algunos ensayos de autores socialistas. Como también se formó la Confederación de Asociaciones de Trabajadores de México. En la década de 1890 se formaron varios sindicatos que agruparon a trabajadores de ferrocarriles, obreros mecánicos y trabajadores de imprenta. En Brasil se dio bastante lo que fueron las ideas socialistas y anarquistas, sobre todo entre los intelectuales. La acción de estos pensadores se concentró especialmente en la abolición de la esclavitud, que se alcanzó con la aprobación de la Ley Áurea en 1888. En Argentina tenemos la primera organización sindical de 1878 que se llamó la Unión Tipográfica. También tenemos la Federación Obrera Argentina y la Unión General de Trabajo, que prácticamente tienen que ver y es muy importante el trabajo que tuvieron. Ahora, en ese contexto, en el siglo XX, lastimosamente se dieron varias acciones represivas contra estos grupos de obreros que prácticamente marcaron la historia latinoamericana. La primera, en 1907, los trabajadores de las centrales del norte chileno iniciaron una huelga demandando aumentos, pero entre estos 18.000 y 23.000 trabajadores se concentraban en Iquique para presionar a las empresas. Entonces el gobierno ordenó finalizar la huelga y abandonar la ciudad. La orden fue resistida, por lo cual la respuesta del ejército fue la masacre de 200 a 400 obreros que fueron prácticamente asesinados. En 1919, obreros de una fábrica metalúrgica de Buenos Aires se declararon en huelga ante las rebajas de sus salarios, en un contexto ya de pobreza y desempleo. Y bueno, iniciaron su acción de protesta. La empresa contrató personas armadas que con el apoyo policial persiguieron a los huelguistas y llegaron incluso a asesinar a varios de estos obreros como tal. Como podemos ver, el contexto es interesante respecto a cómo fue absorbido el anarquismo y el marxismo en Latinoamérica, que bueno, en un lado positivo tenemos que se luchó bastante por los derechos, pero el lado negativo es que hubo una represión prácticamente inusual hacia los obreros como tal por parte del mismo gobierno. Bien chicos, espero que les haya sido de mucha ayuda esta explicación, que tengan un buen día y nos vemos la siguiente clase.